Bienvenidas familias, en el vídeo de hoy os voy a contar una serie de claves para poder motivar a vuestros hijos antes de hacer tanto la tarea como el estudio. Van a ser 3 tips súper importantes para poder implementar en casa en esas sesiones previas que tenéis antes de hacer la tarea. Y la verdad que el último tip, siempre digo lo mismo, os va a dar la clave porque vamos a poder aplicarlo con un plan de acción. Y quédate en el vídeo para no perderte lo que te voy a contar. Vale. Lo primero de todo, ¿por qué es importante conectar con tu hijo y motivarle antes de ponerle o antes de poneros a hacer la sesión de estudio o de tarea? Pues principalmente por la predisposición que vais a tener, sobre todo para ese aprendizaje que se adquiera mucho más en nosotros. Entonces, con esta serie de estrategias que os voy a contar a continuación, la clave es que generemos pues estar más motivados, con más ganas por intentar aprender. Si es verdad que cuando un conocimiento pues no tenemos una actitud positiva o estamos más decaídos, pues nuestro cerebro le cuesta mucho más recordar esa información porque no nos produce ni curiosidad ni interés. Entonces, con estas claves que te voy a contar, pues vamos a intentar gestionar mejor pues ese poquito tiempo de aprendizaje que podamos dedicarle por las tardes para que sea mucho más productivo. Vale, pues lo primero que vamos a empezar, la primera clave que voy a contar en el vídeo, va a ser generar un pequeño ritual previo para predisponernos antes de hacer la tarea o el estudio. Un ejemplo. Igual que tu hijo o tu hija cuando va a hacer algún deporte o tiene el propio partido el fin de semana, ¿qué hace? Pues prepara la mochila y eso le motiva porque va a ir a jugar al deporte que practique, va a ir con sus amigos y ya lo va a poner en ese escenario de después. Entonces, ese ritual que podemos llevar a cabo pues con los estudios va a ser igual. ¿Y cómo podría ser un ritual pues muy similar para poder aplicarlo y motivar a tu hijo? Pues muy sencillo, basta con ordenar el escritorio, dejar todo muy bien recogido, dejar el escritorio preparado, ayudarle a tener un espacio limpio. En vez de regañar, pues vamos a tener ese puntito de colocar las cosas, dejar los libros bien preparados y demás. Eso en cuanto a recoger un poco la habitación o dejar el escritorio preparado. Otra cosa que es súper importante y parece muy obvio, pero les motiva mucho, es cuando llegan del colegio sacar la mochila y dejar preparado todo lo que tienen que hacer por la tarde. Y luego se van a comer. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer 2 cosas. Una, que se va a olvidar de tener que volver a poner las cosas encima de la mesa cuando termine de comer, que le va a dar mucha más pereza. Y 2, va a hacer un acto de motivación por el hecho de decir, vale, pues dejo las cosas preparadas, cuando termine y descanse un poquito, me voy a poner con ello. Es igual que la parte del deporte que os contaba. De esa manera, pues ya simplemente es llegar y empezar, no es llegar, abrir mochila y preparar materiales, ¿vale? Entonces, dejar el espacio ordenado y puesto con todo el material que tenemos para por la tarde, pues va a hacer que esa motivación aumente un poco más. También le podemos preguntar, hacer alguna pregunta abierta, como ¿qué tal te ha ido el día? ¿Qué asignatura te ha gustado más hoy? ¿Qué cosas crees que puede mejorar en clase? Preguntas abiertas que intervengan ellos. Entonces, de esa manera son más partícipes y le escucháis, trabajáis esa escucha activa, apoyándolos y sobre todo animándolos por las tardes. El segundo tips que quiero hablar en este vídeo va a ser plantear una serie de tareas alcanzables, ¿vale? O sea, siempre digo lo mismo, yo también en mi trabajo me gusta trabajar por lista de tareas y yo lo hago aquella el listado de tareas que más me hace avanzar. Entonces, con vosotros en los estudios pues tenéis que hacer exactamente lo mismo. Tenéis que hacer, un listado de tareas con las cosas que más os van a hacer avanzar en el estudio, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo. Pues estamos en un lunes y tenemos ejercicios para el jueves y examen para el viernes y también tenemos una entrega de un trabajo para el martes. Vale, pues nuestro listado de tareas tendrá que ir en orden, el trabajo lo primero, la tarea después y por último el examen. No quiere decir que no vayamos a estudiar ese examen, sino que vamos a ir por orden de importancia lo que es más importante y nos va a hacer obtener mejores resultados. Entonces, lo primero que será, pues el trabajo de mañana. Empezaremos por ello para quitárnoslo cuanto antes. Y el tiempo que queda después, aplicaremos un poquito de trabajo de tareas, que nos va a hacer un poco desconectar, y sobre todo luego nos pondremos con ese trabajo de estudio. De esa manera avanzaremos en el desarrollo educativo
y hacemos nuestro listado de tareas para tener esa serie de tareas alcanzables. Cada vez que terminamos una tarea, siempre os digo lo mismo, marcamos un tic, un color verde, porque nuestro cerebro asocia mucho mejor la obtención de resultados a colores como son el verde, y la negación o no resolución de los ejercicios o no resolución de tareas, el cerebro lo asocia en cuanto a un color más rojo. Por eso siempre digo que utilicemos esos colores para ser conscientes del proceso y también motivarnos. Por eso ese listado de tareas también te va a motivar ir completándolas poquito a poco desde arriba hasta abajo. Vale, llevábamos ese ritual previo, como os contaba antes, organizar nuestra zona de estudio, poder tener ahí todo bien ordenado para ponernos a estudiar por las tardes. Siempre digo, un lugar limpio, con buena luz natural y que no tenga mucho ruido, por favor. Vamos a evitar zonas de la casa como pueden ser cocina, salón, donde siempre hay mucha gente moviéndose, siempre hay algún elemento como puede ser televisión o equipo de música. Y la segunda parte que os contaba, hacer esa serie de tareas, ese listado de tareas alcanzables para poder continuar en cuanto a más nos haga avanzar en el estudio, ¿vale? Todo esto lo podemos apoyar a nuestros hijos y ayudarles a motivarles, ¿vale? Estas estrategias que al final nos harán pues ir mejorando. Y por último, el último tips, que al final siempre digo que es el que vamos a tener un plan de acción para poder aplicarlo y que podamos generar ese compromiso diario, pues va a ser sobre todo usar de manera interesante pues esa parte de los incentivos, ¿vale? ¿Y cómo podemos llevar a cabo esos incentivos? Pues sobre todo, el incentivo mayor que soléis tener en casa siempre son las actividades extraescolares por las tardes, como puede ser el deporte, ¿vale? Normalmente suele ser deporte o alguna actividad de manualidades que les guste mucho a vuestros hijos. Siempre digo lo mismo, pues ese incentivo a lo mejor lo vamos a llevar ahí. ¿Y cómo puede ser llevarlo ahí? Pues hacer la tarea en orden, hacer las tareas bien, repasar algún contenido, preparar ese examen que tenemos para la semana siguiente, para ir con tiempo suficiente. Y sobre todo, pues ese incentivo que le pondremos después de, venga, pues después de terminar todo esto, nos vamos a ir dando un paseo y te voy a acompañar a hacer pues, el fútbol, el balonmano, natación, el deporte que practiquen, y damos un paseo y pues, durante el paseo, pues venga, nos tomamos un café, nos tomamos una Coca-Cola, compramos esa bolsa de chuches que de vez en cuando pues tenemos ese capricho, pues tener esos pequeños momentos. También podemos tener, aparte del deporte, siempre digo momentos de conexión, pues por la tarde a la que vamos, pasar a esa tienda favorita que le gusta a tu hijo, ayudarle, o pasar pues por esa biblioteca y compráis un libro juntos, alquiláis un libro en la Casa de la Cultura o biblioteca. Al final son momentos que os van a hacer conectar y tener también ese tiempo de calidad a los dos y el incentivo de él. Entonces él va a estar más motivado porque va a tener una recompensa y vosotros vais a conectar mucho más con él porque vais a tener un momento de calidad juntos. Al final es muy importante que en ese proceso educativo vayamos pasándolo lo mejor posible. Esto no es un castigo, esto no es un problema. La educación al final es un proceso que nos enriquece y nos forma para la edad adulta. Entonces, cuanto mejor pasemos por ella y más conexión tengamos con nuestros hijos, al final lo que nos va a hacer es pues que el día de mañana también conectemos mucho más con ellos y el recuerdo que tengan ellos cuando sean mayores sean: ostras, mi padre o mi madre estuvo ahí, me estuvo apoyando, estuvo en esa etapa educativa muy cerca mía, apoyándome y motivándome en ese proceso que a mí me costaba más, y es normal, pero eso al final lo irán viendo con el paso de los años y cuando vayan creciendo. Entonces, familias, espero que os haya gustado este vídeo sobre cómo motivar a vuestros hijos de cara a las tareas, exámenes y pues, sobre todo del estudio. Así que dale a me gusta, comparte este vídeo con alguien que le pueda interesar. No te olvides de suscribirte perdón, aquí en YouTube, Ricardo Díaz Coaching Educativo, y no me dejes de seguir en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.